Hola, hola. Buenos días a todos. Es un placer tenerlos hoy aquí como parte de este extraordinario programa de Talent. Mi nombre es Silvia Perel, soy directora fundadora del Festival de Cine Latino en Estados Unidos, en San Francisco, y del Festival de Cine en Todos Santos, Baja California Sur. Gracias. En Baja California Sur hemos traído el cine latinoamericano y especialmente el cine mexicano por 19 años. O sea que somos uno de los festivales más antiguos de México. Eso sí que nos da mucho orgullo. En nuestro festival también tenemos una pequeña escuela de cine donde les damos a los niños y a los adolescentes la oportunidad de entrar en el mundo mágico del cine. Eso ya lleva 14 años de trabajo. Hemos producido muchísimas cortos, documentales, ficciones. Y en ese esfuerzo de traer el cine hemos traído grandes maestros en el tema de actuación. Siempre ha sido un misterio para mí, personalmente, cómo llevar el tema de actuación a los más pequeños. Y hoy tenemos la oportunidad de todas esas preguntas que tenemos acerca de cómo es posible pasar de ser un ser como estos que tenemos acá a sus personajes. Cómo pasa, cómo transmiten, cómo generan ese misterio, esa magia de la identidad de ser otro, el otro, a través de un trabajo personal que por supuesto es muy interesante, pero desconocemos. O sea que hay muchas preguntas, creo, que tendremos luego con nuestro público acerca de ese misterio de la actuación. En principio, bueno, podemos empezar con esa pregunta para crear cómo ha sido que cada uno de ustedes ha entrado en ese mundo del arte, de la actuación, y cómo ha trascendido a través de vuestro ejercicio y vuestro trabajo a los públicos que han llegado. O sea, cómo es que han sentido ese misterio de llegar a los demás y de transportar personajes, asumirlos, amarlos, odiarlos, pero al mismo tiempo poder llegar al público en general. Juan, ¿quieres empezar a develarnos el misterio? ¿Sí? Pues creo que ha sido un viaje hermosísimo a lo largo de muchos años ya en esto, aproximadamente 40. Jamás me imaginé que iba a ser un viaje tan largo, tan a veces tortuoso, pero a veces tan hermoso. Y entonces creo que a lo largo de estos años estoy convencido que creía yo que buscaba a los personajes y ahora creo que los personajes te buscan a ti. Y cuando viene el primer acercamiento, que es regularmente, ahora es a veces a través de una plática con el director, con los involucrados, o cuando te envían el guión o cuando lees el casting, que es el primer acercamiento, siento que empiezo, es decir, ha habido una transformación al acercamiento de los personajes desde lo que era el principio en esto, ahora. Y en esa evolución, lo que se sigue quedando es la intuición de la primera lectura, de sentir si tienes algo que decir con respecto al personaje que te invitan a crear o a formar parte. Y eso para mí se ha convertido en estos momentos desde hace, no sé, aproximadamente unos 10 o 15 años que tuve la fortuna de trabajar con uno de los directores más exigentes y más brillantes con los que he trabajado, y que me marcó el haber hecho esa película con él, porque fue
definitivamente otra mirada de cómo hacer el cine y el teatro también con otros directores que me forjaron, que mi experiencia frente al guión y al personaje por primera vez cambió totalmente. Pero lo que pervive es la intuición en el momento de leer un guión y de saber si lo que voy a contar a través de ese personaje tiene empatía conmigo o no puede tener empatía, pero es un tema que me interesa abordar. Me he vuelto, creo, con el tiempo un actor que me gusta que los personajes tengan una responsabilidad con respecto a lo que dicen con el espectador. ¿Sirve? Mucho, especialmente esa relación con el director, que es tan peculiar y que nos encantaría saber más luego, ¿verdad?, de cómo funciona. Paulina, si quieres. Pues yo creo que en mi caso, igual, cada proceso, cada guión, cada personaje tiene como un misterio en sí, como una manera de acercarse. A veces se siente como que ese guión es como si volviera a empezar, como si volviera a empezar siempre fuera la primera vez. Hay una cosa como de un misterio incluso con el guión, con este nuevo personaje. También creo que mi proceso es muy intuitivo en principio, luego hay como un trabajo riguroso y hay un deseo como de abordarlo todo, de tener como todo muy calculado, y luego otro proceso que es como el de lograr soltar y lograr tener como una especie de liberación de todo eso y de tener chance de jugar, que al final creo que es la parte más divertida y la parte en donde viven los personajes realmente, que es como cuando puedes olvidarte de ti por un segundo, cuando te puedes sentir, como decías, como un niño. Yo creo que hay una parte de eso que es donde reside ese misterio. Cuando ves niños jugar, no están pensando si el personaje piensa así, asá, si haría esto, si se mueve. La idea sería, lo ideal siempre es ya tener como esto interiorizado y poder tener un momento de libertad. Y yo creo que ahí es donde sucede como esa magia, en donde tú te sorprendes, en donde el personaje te sorprende, en donde hay como un encuentro. Suena fantasioso, pero como místico, que estás presente, por supuesto que estás presente porque eres tú la herramienta, idealmente estás presente, pero hay algo inexplicable y que es lo que uno busca todo el tiempo, que yo creo que se vuelve esto que uno persigue, como esto que hace que este oficio sea tan especial y que, no sé, que den ganas de seguir haciéndolo, porque como bien dice mi compañero, el oficio viene acompañado de otras cosas, de una industria, de una serie de cosas que lo rodean, que pueden a veces ser bastante complejas y tortuosas en ciertos momentos. Así que sí, yo creo que en mi caso es un proceso muy intuitivo y también como un deseo de reencontrarme con ese momento mágico como de la creación del personaje en el presente, pues algo así. ¿Tú quieres, Patricia? Sí, coincido muchísimo con mis compañeros. Yo también soy muy intuitiva, creo que es una de las partes más importantes de un actor o de un creador, ¿no? La apuesta a la intuición. Pero también hay mucho trabajo atrás, ¿no? Se habla casi siempre como de la magia, de la actuación, pero que sí hay un momento y hay un punto en el que existe eso, pero los procesos son de un trabajo enorme, ¿no? Cada personaje te va a ir dictando hacia dónde vas a ir, ¿no? No siempre es igual el proceso creativo. Sí, uno va armando como una base que le sirve para abordar ciertos personajes, pero lo bonito de los personajes es que te sorprenden, ¿no? Y cada personaje es una búsqueda distinta, donde uno tiene que trabajar muchísimo, ya sea en el mundo interno del personaje, en el análisis de texto, en cómo yo me conecto con eso, pero sobre todo a mí lo que me importa es la congruencia con
discurso, ¿no? Que lo que yo esté representando, hablando de los públicos, es que hay una congruencia ética de mi parte, ¿no? De mi discurso poético, de cómo yo veo la creación o el ser artista que quiero ser, y que mis decisiones vayan encaminadas a ese punto, ¿no? En donde hay una relación directa con el público y una responsabilidad de lo que se está diciendo, porque vamos para el público, ¿no? Todo se va a ver, todo lo que hagamos va a llegar a alguien. Entonces, para mí es muy importante la ética del trabajo, ¿no? Y bueno, eso. Me pasa, bueno, a mí me pasa un poco como decía Juan Manuel, esta idea de que los personajes te escogen, ¿no? O sea, que eres de alguna manera tú y solo tú, de la manera en que lo puedas hacer como una herramienta para contar esa historia en específico. Y a mí me pasaba antes que abordaba los personajes tal vez de una manera muy metódica, ¿no? Decía esto, digo, el análisis de texto, y a partir de entonces de qué habla la historia y la investigación. Y con el tiempo me ha sucedido que voy dejando que me hablen. Para empezar, como un proceso de enamoramiento donde cada relación con cada pareja o con cada persona que establecemos se va dando de diferentes maneras. Y hay personajes que de repente siento que me piden que conecte con cosas conmigo, ¿no? O con mi propia vivencia, con mi propio… o personajes que me hablan desde lo formal, desde cómo me visto, cómo me veo, y que a partir de ahí los puedo ver y los puedo empezar a interpretar. Entonces, siento que cada personaje te va dando lineamientos diferentes y te va guiando, ¿no? Hay personajes donde pasa muchísimo tiempo y digo, no lo estoy encontrando, y de repente lo encuentro en la interacción con mis compañeros, ya estando ahí, o con el sitio, o con cómo me voy sintiendo, respirando con ellos ya que empezamos el proceso. Entonces, pues es un proceso que va transformándose también como actor, vas abordando cada uno de los personajes, ¿no? Evidentemente, a través de vuestros comentarios, es un proceso creativo muy personal y a veces casi inconsciente, ¿verdad? Donde se manifiesta tu ser, pero al mismo tiempo esos misterios que llevamos adentro y que pueden afluir dentro del personaje de alguna manera. Esa relación entre la creación y la producción de ese personaje y lo externo, como mencionaste, el director, la realidad, los problemas, ¿cómo se resuelve esa situación cuando el director es de una manera o de otra, o te gusta o no te gusta, o lo quieres o lo odias, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es esa relación con la realidad, digamos, que es la situación ya sea de la producción de la película o de la producción de la obra de teatro, ¿no? Paciencia, paciencia, paciencia. Yo creo que hay algo que es como en la vida. Todos tenemos un montón de misterios, fantasmas, cosas por dentro. Yo creo que en mi caso siempre hay un primer proceso que es muy personal, muy desde mi subjetividad puedo abordar este personaje y crear este personaje desde mi experiencia, desde donde me resuena. Y creo que hay un proceso de autoconocimiento también muy importante si tú te dedicas a esto. Como que tienes que saberte lo mejor posible para poder también reconocerte en dónde estás tú, dónde está el personaje, como para poder tener una forma de separarte también. Solo conociéndote puedes hacer eso. Entonces, claro que nos enfrentamos a la vida, nos enfrentamos al set, nos enfrentamos con una cantidad de cosas por dentro, pero el personaje tiene que convivir, no es solo tuyo, no es tuyo de tu casa que tú lo hiciste y tú tienes la última palabra. Al final eres un instrumento dentro de una pieza que es más grande, en donde juegan una cantidad de elementos, otros personajes, una trama, un director. Entonces, como en la vida, hay que mediar y hay que aprender que es parte de eso, ¿no? Como el proceso creativo no es individual en esta carrera. Es un proceso colectivo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Paulina, con lo que dice Fernanda, y además creo que lo que siempre aprendí dentro del cine, del teatro o la tele, que es donde me he desenvuelto, he entendido perfectamente que ninguno de los tres se hace solo, que el cine es un trabajo en equipo y que todos somos una pieza fundamental dentro del rodaje, y que hay una cabeza, y a esa cabeza muchas veces lo que he entendido a lo largo de los años es que también existen las negociaciones. También, como decía en un principio, que he aprendido ha cambiado mi manera de ver el proyecto. He entendido que ya no, que no soy el de un principio en donde pareciera que era un actor a disposición del personaje y a disposición del director, en donde el director decía, mueves la mano derecha de esta forma, y yo lo hacía. Aprendí a negociar y a entender que yo soy un creador con lo que hago, y en ese sentido me involucro mucho más con el proyecto, jamás por encima del director, pero sí hablar como desde el punto de vista de un creador y no nada más de un ¿qué? De un instrumento, exactamente, gracias. Y creo que eso ha ganado en mi confianza, he ganado en mi confianza, y he podido aportar más al maravilloso mundo de cómo contar una historia. A mí en mi experiencia me ha sucedido que siempre me he querido meter en todo, ¿no? En el vestuario, en el maquillaje, ¿no? Como en esta necesidad de es mi personaje, yo lo cuento, ¿no? Y con el tiempo también me ha pasado decir, tengo que confiar, ¿no? O sea, más allá de confiar solo en mí y en mi trabajo, tengo que confiar en el otro que me está viendo, y en que todos estamos, un poco como decían, haciendo lo mejor que podemos para tratar de contar esta historia, guiados por una cabeza que sabe cómo la va a contar. En mi experiencia, justo lo estábamos hablando hace un rato, decir el director, sobre todo en el cine, el director es el que cuenta el cuento. Es el dictador. Sí, o no, porque la verdad es que no sabemos para qué es lo que quiere contar, ¿no? Muchas veces ni cómo va a terminar. O sea, como que, al menos como actores, mis sensaciones, tú puedes estar viviendo en un set y tú puedes estar todo el tiempo en una película y no tienes idea cómo va a quedar hasta el proceso final. O sea, como que en el teatro estás viendo cómo se va moldeando, en la tele también puedes ver, pero en el cine no. Y entonces confiar, que a mí me ha costado muchísimo trabajo, la verdad, como soltar y decir, bueno, tal vez así yo no lo resolvería, o tal vez siento que aquí no estoy dando lo que tendría que estar dando, pero tú eres el que cuenta este cuento, y soltar a veces pues también ayuda, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que eso también depende mucho de qué se arma, que eso también es la sorpresa, que siempre es como el primer día de clase cuando llegas a un set y es como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esta colaboración? Porque hay muchos directores, por ejemplo, que están súper abiertos a escuchar, a colaborar, y el proceso se vuelve una cosa diferente. Entonces, sí a mí también me ha pasado lo tuyo, que es como empezar a construir esta confianza en donde, a pesar de que sí soy una pieza de una composición más grande, no soy un títere, y también esta cosa de confiar en que los demás también, ¿no? Como soltar y dejar ir, como una cosa de dejar ir el control también. Pero es delicioso colaborar, es delicioso cuando hay un set. Un trabajo común. Exacto, donde las voces todas como que hay un equilibrio entre las voces. Me encantaría saber de algún personaje que tienen en mente que ha sido fundamental en vuestro desarrollo artístico, ¿verdad? Un personaje que han amado y un personaje que han odiado. Es decir, pero que cómo funciona el actor frente a un personaje que no es el que más les gustaría, o que no es aquel que coincide totalmente con tu propia idiosincrasia. Esa contradicción que puede… El amor y el odio. A
Bueno, a ver, justo ahorita estaba haciendo una serie hace un tiempo, pero se acaba de presentar, como un personaje que me costaba muchísimo trabajo enfrentar, porque en esta época es una mujer que fue como criada para ser la mejor esposa, la mejor mamá, hacer la modelito perfecto para guardar en una vitrina y verse siempre linda. Y me costaba mucho abordarla porque uno me tenía que deconstruir mucho como mujer, y en toda esta sensación de feminismo y de empoderamiento y de las mujeres que vemos hoy, me costaba mucho seguir imaginando a una mujer que no tuviera ni siquiera el control, bueno, ni de sus cuentas de banco, ¿no? Ni de nada o sea, nada lo decidía ella. Y me costaba mucho abordarla sin juzgarla, sin decir, sí, y que no hay manera, si juzgas al personaje, siento que no hay manera de entrarle, porque entonces nada de lo que hagas va a ser empático ni contigo, y entonces tampoco con el público. Y había que hacer que el público la siguiera durante la historia. Entonces me costaba mucho trabajo y empecé a decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no es válido la verdad de esta mujer? ¿Es tan válida como la mía? ¿O es tan válida? O sea, tendría que yo entrar con la cabeza en blanco para poder contar este cuento, pero me costó mucho trabajo en el proceso respetarla, ser empática con ella, entenderla y después poderle dar vida y darle congruencia. Y también me costaba porque en esta responsabilidad como social me costaba mucho decir esto es válido, porque decían no, pero una mujer, o sea, como una mujer así en estos tiempos, pero eso fue un proceso difícil y no quería que se notara, ¿no? y eso creo que además se cuela, ¿no? Cuando uno no está afín con su personaje se cuela. Entonces ha sido como de las experiencias más difíciles, porque decía, al final no estoy jugando yo a favor de mi trabajo, sino estoy yendo en contra. A mí me ha pasado eso mismo, y como básicamente en las mismas condiciones en donde sí, todo el tiempo me estoy preguntando al darle voz a esto, cuál es mi postura ante esto, o sea, como cuando mi diálogo interno es más fuerte que todo lo demás, pues eso gana, y entonces ahí estás como obteniendo una experiencia que no es agradable, que no construye, que es difícil. Yo creo que yo tuve un personaje así, como unas condiciones similares, en donde era como medio parodia, medio como con humor, y no entendía muy bien en dónde estaba el humor puesto. Me confundía mucho, como si al hacerlo estaba validándolo de alguna forma, o simplemente dándole voz a algo que de hecho existe y que mi postura ante eso es irrelevante para este personaje. Como con esta cosa de la responsabilidad, cuando estoy muy en esa pregunta, no estoy como presente en el personaje y en lo que estoy haciendo. Entonces, esos son los procesos que menos disfruto. Y yo creo que los que más que uno en particular, es cuando estoy muy lejos de mí o de mi zona de confort, cuando hay como procesos físicos, cuando hay como aprendizajes de cosas que yo normalmente no conozco. Por ejemplo, me tocó hacer una bailarina en donde me tocaba bailar 8 horas al día, en donde la exigencia de pronto alejarme tanto de mí hacía que la experiencia se enriqueciera sola. Yo creo que sí, cuando hay como restricción, por ejemplo en Perdida, que había como unas condiciones muy específicas del personaje que me ayudaban, es como que ayudan a la imaginación a poder volar y a poder ser libre. Yo creo que esos son mis favoritos. Bueno, a mí a nivel creativo lo que me ha pasado con un personaje, que fue muy difícil porque era un personaje que era un hombre y que tenía como 60 años y era alcohólico. Entonces, y no tenía como mucho margen, como era solo
aparecía en momentos, no había un desarrollo de ese personaje durante toda la historia, ¿no? Entonces era construirle todo ese mundo y esos antecedentes a ese personaje. Pero a mí me costó muchísimo como actriz, cómo acercarme a representar, para empezar, un hombre alcohólico y con lo que estaba pasando, sin caer en clichés, ¿no? En obviedades, sino más bien trabajar lo interno de ese personaje, el por qué el alcoholismo, cómo se mueve. Y en ese sentido, para mí, ese personaje fue un reto. No es que haya sido que no me gustara ese personaje, sino me confrontó muchísimo a nivel, sí, como actriz, cómo lo construyo. Y creo que el director estaba en las mismas que yo. Y eso llegó un punto en el que no sabíamos cómo abordarlo, lo hicimos de mil maneras, ¿no? En mil tonos. Ahora lo hacemos que llore y que sufra, y ahora que se ría, y ahora que baile, y ahora que… Probamos todas las maneras posibles, porque también se buscaba en ese personaje algo que también tuviera que ver mucho la forma, porque era muy plástico lo que estábamos haciendo también. Y hasta que un día yo ya así sufriendo, diciendo soy la peor actriz del universo, he probado todo, no doy con este personaje. Me acerqué al director y le dije, ya, córreme o haz algo, porque no estamos dando… Porque yo pensaba que en todas estas pruebas que estaba haciendo el director era porque no era lo que él quería y que yo no estaba dando. Y lo que pasaba es que el director me dice, es que yo no sé cómo hacerlo. Y cuando me dijo eso yo solté. Fue así de, gracias, Dios mío, vamos juntos a construirlo y a encontrarlo. Y eso fue una complicidad muy bonita cuando sientes que el director te acompaña en esos momentos y que también él muestra su vulnerabilidad al momento de crear y decir, pues yo tampoco sé cómo. Y entonces empezamos a trabajar juntos y surgió de algo que estábamos improvisando y de repente yo no sé por qué hice como esto y dijo, claro, tiene Tourette. Ahí está. Entonces fue como encontrarlo así, está jugando los dos, ya con esa ligereza de a ver qué viene, y se encontró el personaje, pero fue un proceso muy difícil para abordarlo. A mí me pasa algo bien curioso y me sigue pasando, que es lo más increíble, que es el entusiasmo. Soy sobreentusiasmado. Cada que me hablan de un proyecto y de un personaje me entusiasmo a tal manera que cuando leo el guión a veces no me doy cuenta de lo que leo, o sea, de la profundidad que requiere, y entonces me entusiasmo, digo sí, o peleo por el personaje, lo tengo, y cuando empieza la investigación me digo, ¿en qué me metí? ¿Yo voy a contar esto? ¿Cómo? Y bueno, pues hay un personaje que incluso creo que fue determinante en mi carrera a partir de los últimos 8 o 9 años, porque tenía un rato que el cine, la televisión en aquel entonces, porque ahora no siento tanto, estaban muy divorciados, y entonces el castigo de los que hacíamos tele era ya no haces cine, o como era la imagen tremenda del hombre más rico del mundo en aquel entonces. Durante 5 años me castigaron porque estás en todas las esquinas, en todas las cabinas telefónicas, y entonces dejé de hacer cine. Y llegó este personaje que primero lo peleé porque el director me habló para decirme que me quería para hacer a la víctima cuando lo enfrenta de adulto, y le dije no, yo lo quiero hacer a él, y me dijo no, ya estás viejo para el personaje. Y dije, bueno, pues nos quedamos con las ganas de trabajar, porque ya aprendí que el del cine ni me voy a hacer millonario, y cuando lo haga va a ser porque me enfrente a un reto, sino para qué lo hago. Y ya me estaban hablando para cosas muy insignificantes desde mi muy humilde punto de vista. Y entonces llegó un momento en que me dijo, ¿lo quieres? Gánatelo. Y entonces me lo gané. Y cuando empezó la investigación, empezó el retractarme y decir, no quiero hacer esto, no quiero meterme a esta oscuridad. ¿En qué momento yo decidí que quería hacerlo? Y esa adrenalina
que después de todo este chorro que les eché, esa adrenalina que despierta la incertidumbre, el sacarte de tu centro, creo que es la que me hace seguir en esta carrera. Cuando me saca de confort, cuando el personaje no tiene nada que ver conmigo, y cuando a veces dijiste, ¿y cuál es el que más desprecias? En cuanto más desprecio su comportamiento, su manera de ser, más me interesa conocerlo, y a partir de allí descubrí que lo que más me interesaba como actor y desarrollar como actor era de desenvolverme en los personajes a través de su psique, de lo que piensan. De ahí parto. Y ha sido un universo que me ha mantenido entretenido lo que han sido estos últimos 10 años, y he sido el más divertido de encontrar otra forma de abordarlos, salirme de la zona de confort y de confrontarme todo el tiempo conmigo a la hora porque además también parece que me encontraron abajo de la alfombra y hay algo que hay que contar de lo que está escondido abajo y te toca, ¿no? Entonces los últimos personajes han sido personajes muy fuertes, muy oscuros, lo cual agradezco porque me obligan a crecer, a salirme de mi zona de confort y sobre todo que lo que más me mueve, a ponerme en riesgo, a sentirme al borde del abismo y no esperar que el resultado sea bueno o malo, si me juzgan, si estoy de la fregada, eso ya no me importa. Perdón, no me importa en el sentido de como creador, eso me mueve a seguirme no sintiendo acomodado en mi zona de confort. Magnífico. Nos han dado una perspectiva muy diferente, ¿verdad?, de lo que generalmente absorbemos como público, ¿no? Ese dilema, ese conflicto, ese esfuerzo enorme que ponen en cada realización y en cada creación. Estamos frente a un auditorio de jóvenes, de modo que sería muy importante que, si ustedes quisieran, darles a estos jóvenes, que además muchos vienen de otros países y de otras culturas y de otras experiencias, su respuesta, su consejo, su manera de incitarlos a que penetren en este misterio y que entiendan un poco más de qué se trata. Y darles un poco de espaldarazo para que sigan adelante y no se sientan tan conflictuados. Bueno, para empezar tendrían que habernos prendido la luz desde que empezamos para que no los estuviéramos aburriendo con estos chorotes, ¿no? Pero yo creo que me parece interesante este encuentro con las nuevas generaciones, decirles que este mundo es un mundo, como dijimos, creo, es un mundo muy hermoso, no es fácil. Fernanda dijo paciencia, 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 y esa es el músculo que más tendrán que desarrollar, porque en estos tiempos, perdón, pero hay una obsesión por el otro músculo, ¿no? En donde la preparación parece que estuviera en el gimnasio, y no es, y estoy de acuerdo, pero la preparación la preparación para ser director, actor, es fundamental en estos tiempos y en todos, y creo que también desarrollar la responsabilidad que uno adquiere desde el momento en el que uno decide por esta carrera. Y bueno, sumado a lo que dice Juan Manuel, esta idea de, bueno, a mí me pasaba mucho cuando empecé, esta sensación de todos tienen algo que yo no tengo, porque había, o sea, cuando la gente triunfaba a mi alrededor o empezaban a trabajar antes, y yo decía, ¿yo por qué no tengo? Y con el tiempo fui dándome cuenta que lo único que yo tenía era mi voz. O sea, que yo en mi circunstancia, en mi cuerpo, en mi creación era única, y que entonces eso tenía para defender. Entonces que siempre, pase lo que pase, validen su voz y crean en su voz, porque ustedes tienen algo que decir que solo ustedes lo van a poder decir de esa manera
por cómo han crecido, por cómo ven la vida, y eso los va a hacer únicos en esta carrera, porque nadie más lo va a poder expresar de la manera en la que ustedes sí pueden. Entonces, confiar en eso, que a veces es muy difícil porque tienes una industria alrededor porque, que todo el tiempo te bombardea con vamos a hacer TikTok o vamos a hacer esto, y con eso ya la hiciste. Que crean en su voz y en lo que ustedes quieren contar, porque tarde o temprano se abre un espacio para poder alzar la voz y contar lo que ustedes, si tienen la resistencia para aguantarlo, para llegar ahí, ¿no? Paciencia. La paciencia y la persistencia, porque también hay una cosa que es real, y es que hay muchos nos en esta industria, en esta carrera, en este camino, ya sea desde cualquier parte de la creación, o sea, hay muchos nos. Entonces es cómo lidiar con eso, cómo recordarte que no eres solo eso, sino que también esta confianza, este trabajo personal que uno hace todos los días, así nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es importante en un camino en el que por lo general hay mucho rechazo también. Es como no sobre identificarse solo con eso, también creo que es importante. Es que me encantaría escucharlos a ellos, la verdad. Coincido mucho con lo que dicen, sobre todo con la verdad. Creo que esa construcción de uno mismo como creador, ¿no? Como yo siempre he pensado, si la pregunta es ¿qué tipo de artista quiero ser? ¿No? Y qué conlleva eso y qué responsabilidad tiene eso. Y eso es muy personal, muy íntimo, es una conversación íntima, muy honesta que nos debemos de hacer, ¿no? Porque pues todo es válido, solo hay que tener claridad, ¿no? Yo quiero irme por este camino, o por este, y cada camino tiene sus procesos muy distintos, y habrá caminos mucho más largos, otros a lo mejor más rápido. Cada carrera es distinta, como cada actor es distinto. Y luego sucede, bueno, a mí me pasaba, y un poco comparto lo que decías, que ¿por qué hay gente que tiene trabajo y yo no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? O más bien, ¿qué soy yo? ¿No? ¿Qué es lo que yo doy? O sea, con esta cara, con este mundo interno, con esta cabeza. Y para mí, en ese sentido, pues fue un proceso largo y sigue siendo, ¿no? Nunca se termina ese cuestionamiento, y ojalá nunca se termine, porque cuando uno ya se instala, pues ya no hay nada que hacer. Pero creo que ese camino es de preguntarse quién soy y qué artista quiero ser, es fundamental. Creo que luego se pierde y que depende también mucho de los procesos y de las edades, ¿no? Como cuando eres joven, pues estás en esta cosa de quiero hacer, ¿no? Y conforme vas creciendo y entendiendo también procesos de vida, te detienes un poco más y vas madurando en ese sentido. Y a mí lo que me ha pasado con eso es que me he relajado muchísimo y ha afectado también la manera de colocarme en donde estoy, así tenga trabajo o no tenga, porque también cuando uno no tiene trabajo es una oportunidad enorme para alimentar eso, que cuando venga, cuando tenga que ser, sea de la manera más maravillosa y relajada y llena de vida, ¿no? Entonces yo les compartiría eso, ¿no? Como la paciencia y sí el trabajo de este proceso personal, íntimo y muy honesto con uno mismo. Muchísimas gracias. Creo que es oportuno en este momento abrir el diálogo con esta audiencia increíble que tenemos de jóvenes. Antes de empezar, ¿cuántos de ustedes están pensando en la carrera actoral, en el teatro? ¿Quiénes de ustedes? A ver, muchos. Muchos. Entonces, de esta manera creo que vamos a tener una muy productiva conversación, ya que hay tanto interés en el trabajo actoral, especialmente las respuestas de actores de este nivel que tenemos acá en México. ¿Cómo hacemos para empezar la conversación? ¿Hay un micrófono por ahí?
Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Eh? Buenos días, me llamo René. Oh, es que no quiero tapar a las personas de atrás. Sí. Ahí va. Sí. Buenos días, me llamo René, soy de Tijuana, estudio cine y producción audiovisual y hablamos sobre el guión al set y algo que me interesa bastante, siendo actores y actrices, quiero aprovechar el momento de preguntarles cómo hacen el desprendimiento del personaje después de que pues, se tienen que ir a otra parte, ¿no?, de ustedes. ¿Cómo se regresan? ¿Yo? A ver, bueno, por principio hay un entrenamiento, ¿no? En que dicen corte y se acaba y tú sabes que no, o sea, no estás embrujado y todo, ¿no? A veces sí. A ver, digo, hay cosas, sobre todo hay cosas físicas, hay cosas emocionales que se pueden quedar dentro de ti después de un personaje y procesos que aprendes durante el personaje, pero estamos entrenados justo porque si no tendríamos un asesino por la calle, no, o sea, cualquier de los personajes nos perseguirían después de salir del set y entonces habría que meternos a un manicomio a los actores después de cada proyecto. Pero sí creo que hay procesos que se quedan con uno. A mí, en mi experiencia, trato de después de hacer algún proyecto así, irme al teatro, hacer procesos de teatro que desde la base y con un proceso que es largo, ¿no? Que no inmediatamente necesita resultados, entonces no voy a agarrar las muletillas que agarré o la fisicalidad que trabajé en el proyecto pasado, sino voy a empezar desde cero con alguien que me va a ir moldeando para crear y que tengo un tiempo para que me moldee y entonces me vaya quitando tanto esos procesos emocionales que se pueden quedar al dejar un personaje como las cosas físicas o las muletillas, ¿no? Que son cositas que vas agarrando con el tiempo y que no te permiten transformarte en otra cosa. Entonces, lo que trato de hacer es eso, regresar al teatro donde va a haber un proceso como mucho más arraigado, con más tiempo y como muy profundo que me permita como eso, sanarme de alguna manera y empezar desde cero. Yo sí hago un proceso físico, definitivamente. Tengo que poner en cero mi cuerpo otra vez, siento, a expulsar las emociones que adquirí que no son mías, del personaje. Me ha pasado de repente que traigo algo y el doctor me dice, traes bien cargado el hígado, ¿qué corajes haces? Y yo, ¿cuáles? Si estoy poca madre. Pues no son míos, son del personaje. Entonces hay que sacudirlos. Y me has funcionado a lo largo de la vida haber encontrado la yoga, la meditación, practico la natación, todos esos ejercicios que me sirven para volver a poner la mente y el cuerpo en cero y estar listo para lo que sigue, ponerme en kilómetro cero, olvidarme de todo. Y también soy alguien que la cotidianeidad me ayuda muchísimo. Salir a pasear a mis perros, tener contacto con mis amigos, con mi familia, cortar mis plantas, no sé, lo más alejado de estar de un set, me vuelve a regresar a quien soy. Hasta hoy me ha funcionado. Coincido, básicamente. O sea, las dos, sí. Como que sí, me imagino, hemos escuchado historias de personas, actores que se meten y que entonces en el set hay que hablarles con el personaje. Yo la verdad no trabajo de esa manera, afortunadamente no, bueno, no me ha tocado enfrentarme tanto a eso, pero sí que hay estas historias. Para mí es igual, como hacer procesos míos, volver a mí, respirar, quitarme el maquillaje, los pequeños rituales. En los pequeños rituales también a veces hay mucho poder. Ponerte el vestuario, maquillarte, pararte de cierta manera, hacer o sea, eso puede ser una transformación muy poderosa y el reverso de eso también. Y también hay un descanso en volver a
a ti y levantar el teléfono y hablar con tu mamá o tu mejor amigo, tu pareja, yo qué sé. Sí, creo que es tan importante salir, o más importante salir, como entrar, pero para eso estamos entrenados. Agradecerle, fíjate que últimamente, el último día de llamado, cuando te vas a quitar ya el vestuario, he adquirido esa de verme al espejo en el camerino y decirle gracias por todo lo que aprendí de ti, te dejo ir, que te vaya bien y órale, vámonos. A desmaquillarse. Sí es cierto, ¿no? Yo por lo general salgo con mucha hambre de trabajar, entonces yo creo que ese primer bocado es como, ah, claro, aquí estoy, soy yo otra vez. Yo me voy a la playa o… Perdón. No, sí. Sí, como la naturaleza a mí me ayuda muchísimo como a bajar siempre, ¿no? También depende del personaje, hay personajes que te exigen mucho más, ¿no? Hay otros como un poco más ligeros de llevar y esos puedes como soltarlos más pronto, pero a mí lo que me ha funcionado cuando sí, me confrontó muchísimo el personaje es irme al bosque, a la nada, o sea, real me voy hacia el lugar más lejano, a encerrarme en una cabañita o donde se pueda y ver árboles, pajaritos, agua, y la familia, ¿no? Los amigos, también estas cosas cotidianas de cocinar. También he descubierto que cocinarle a los amigos, eso ha sido una estrategia para mí muy bonita, como que a mí eso me baja y sigue nutriendo como las relaciones y el contacto, como de ofrecer, ¿no? Como en un personaje que todo el tiempo estás como dispuesto a, y de alguna manera como persona yo como que suplo eso, ¿no? Como también dar a los, sobre todo a los amigos les cocino, entonces también eso me funciona. Yo justo me estaba acordando de un personaje para el que fue como muy, muy difícil entrarle porque el personaje tenía que tener cierto cuerpo. Entonces yo subí alrededor de 12, 13 kilos para poderlo interpretar porque me dijeron, no, tú no puedes hacer este personaje. Y yo decía, así como tú, quiero eso. Me lo gané comiendo durante 3 meses todo lo que me encontré para poder hacer el personaje. Y cuando, claro, dijeron corte, se acabó, yo seguía con el personaje puesto en el cuerpo. Era como muy difícil porque más todo lo que tuve que construir para el personaje, que además fue muy confrontante también para mí porque presté mi cuerpo completo para hacerlo, por primera vez fue muy difícil decir, ellos cortaron, la película se terminó, pero yo sigo teniendo este cuerpo que me remite a muchísimas cosas y me conecta con muchísimas cosas, y fue un proceso muy complejo para poder salir de ahí porque lo traía puesto, lo traía colgado en el cuerpo y me seguía todo el tiempo como confrontando con muchas cosas mías y de las que hablaba el personaje. Entonces ahorita me estaba acordando que a veces es más complejo, sobre todo con las transformaciones físicas, ¿no? O con cosas que te deja… mi esposo es actor también y durante una peli tuvo que hacer, el personaje cojeaba y después tenía un dolor de cadera que no podía con él, o sea, aunque lo hizo físicamente con un entrenador y así, claro, tenía un dolor de cadera que no podía con el dolor después y decía, ¿y ahora cómo me quito esto? Lo traigo todavía, ¿no? Entonces, con las transformaciones físicas a veces es complejo, pues eso, desapegarse. Esto parece interminable, pero me pasó. Me pasó esto del cuerpo, porque también está lo que te deja el personaje, lo que aprendiste, que era lo que yo decía antes, que por ejemplo esta bailarina que interpreté me dejó esta cosa de que ahora me encanta bailar, o sea, me encanta bailar esta música específica, y a raíz de eso acabé con un dolor en la espalda. O sea, como hay cosas que ya se te quedan y que de alguna forma, buenas y malas, hay cosas que sí se quedan de los personajes, lo que aprendiste, que si el baile o que si lo que sea, pero también un impacto en el cuerpo. Eso a mí me ha impresionado mucho, como el cuerpo sí recibe y el cuerpo sí se queda con algunas cosas, como la parte mecánica incluso. Sí, es como de
deportista de alto rendimiento, ¿no? Luego pareciera que no, pero luego terminamos con una serie de lesiones que no necesariamente es porque se haya hecho algo mal, sino, como decías tú, del hígado, o de repente mi rodilla, o manifesté, o lo puse todo aquí y me di cuenta hasta que acabé, porque cuando sueltas, cuando decides soltar, ahí te viene el huracán. Y luego andas en la vida haciendo eso, ¿no? Me tocó hacer La Reina Tamora de Titus Andronicus y todo el tiempo ella estaba así y de repente voy al súper, paso por un vidrio y me veo y me va mal. ¿Qué estoy haciendo? No. Es que más el cuerpo como que no sabe que es mentira. O sea, yo me acuerdo estar haciendo una obra de teatro que era de violencia de género y era muy física, y un doctor llegó a vernos y nos decía, qué valientes son, y nosotros como de, sí, porque es difícil que la gente vaya a venir a verla, o porque decían, no, porque el cuerpo no sabe que estoy actuando, de que estoy siendo violentada físicamente. Para el cuerpo está siendo violentado y eso tiene una repercusión también en la mente, y entonces te sientes violentado y te sientes, y era mi esposo el que salía conmigo en la obra, el que me violentaba, entonces tampoco funcionó mucho. Pero sí, o sea, qué como conveniente, que, ¿no? como que sí, exacto. Claro, hay un libro donde, sobre basado en una actriz en Nueva York a la que violentaban todos los días, era asaltada de miércoles a domingo en el teatro, y se comprobó perfectamente que la enfermedad que le provocó era esa violencia generada en la obra de teatro, en donde la actriz repetía la violencia todas las noches. O sea, científicamente está comprobado que las cosas que de repente nos pasan, por eso decía yo de la yoga, la meditación, de ponerse en cero, porque luego las anda uno cargando. Sí. Por eso es importante ser conscientes de las ficciones que nos estamos creyendo. O sea, es la diferencia entre el oficio y lo que hacemos todos los días, que es convencernos de una cantidad de cosas, porque estamos llenos de historias, ficciones personales que nos creemos y que tienen un impacto en el cuerpo y que tienen un impacto en tu salud y en una cantidad de cosas. Yo creo que la diferencia es la conciencia sobre eso, como hasta qué punto eres consciente. Ahí viene la preparación, por eso es necesario hablar de la preparación, no soy actor de la noche a la mañana, hay una preparación previa en donde desarrollas una técnica para poderte deshacer de eso. Por eso creo que a mí me parece importantísimo hablar con las nuevas generaciones sobre esto, sobre la preparación, porque en estos mundos ya es como muy fácil, y no lo es, no, de verdad no lo es. Hay que tomar conciencia de que la preparación es la base. Nunca termina. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Gracias. Yo soy Jazmín Quirós, egresada de la licenciatura en Escritura Creativa, y mi pregunta es, ustedes como actores y actrices, ¿cuál es su desbloqueo creativo? Me refiero a cuando sienten que no conectan con un personaje o que les cuesta un poquito más trabajo interpretarlo, ¿qué hacen para desbloquearse de esa manera? Hacer. Bueno, a mí me sucede que tal vez no estoy conectando con el guión, no estoy conectando con la escena, y entonces la repito y la repito o sea, trato de ponerme a hacer, porque a veces la cabeza me juega como muy en contra, no me ayuda a ver como la salida y hacer y pararme, de verdad. O sea, en una escena donde no la entiendo, trato de caminarla, de hacer acciones físicas que me ayuden, y que tal vez el cuerpo me termine de dar como una señal de para dónde hay que caminar, y tal vez a la hora de repetir el texto encuentre como de, ay, eso no lo había visto, pero solo me pasa si me levanto y hago, porque a veces si me quedo en la cabeza, es más, empiezo a ver menos y menos y menos, y me limito solo a las palabras, y de repente no encuentro por dónde conectar.
Hola, yo tengo justo ahorita que estaban tocando este tema de hablarle a las nuevas generaciones sobre la preparación, a mí me gustaría escuchar como una perspectiva un poco, igual y no sé si la palabra sea cruda, pero como esta romantización que se le tiene a la idea de lo que es ser un actor, que justo, o sea, yo lo viví como que tenía una idea de lo que es entrar en el mundo de la actuación, y una vez que te empiezas a preparar y dices, o sea, de esto se trata, y siento que no es tan hablado, o sea, no es algo tan comentado desde la perspectiva de los actores. Entonces está este mundo que piensa que ser actor es un súper trabajo, pues como muy cool, exactamente, muy superficial, y justo a mí me gustaría como escuchar este punto de vista en el que se rompe este estigma, ¿no? O sea, como es una preparación durísima, y sobre todo como un desgajamiento así de tu persona. Y pues nada, a mí me gustaría escuchar como esa perspectiva de, a ver, o sea, ser actor no nada más es estar guapo y salir en pantalla, porque muchas veces eso, pues, o sea, eso se piensa, y a mí me gustaría escuchar ese lado. Efectivamente, me parece interesantísimo, gracias por preguntarlo. Creo que sí hay una falsa idealización de la carrera, y ahora con la fama tan inmediata que te da un bailecito y te vuelve 200 millones de seguidores, cosas así, se confunde, ¿no? Se confunde, y además los nuevos tiempos pareciera que lo aprovechan, ¿no? Tiene millones de seguidores, vamos a meterlo en una serie, pero nunca en su vida ha actuado, no importa. Esta manera de ver como que es tan fácil, después puede resultar un dolor de cabeza si no hay esa preparación adecuada. Para esta profesión se necesita amarla, se necesita despertar la pasión de tratar de entender al ser humano para poderlo interpretar en todas sus facetas, en las bonitas, en las horrorosas y en las asquerosas, ¿no? Y entonces creo que eso tiene que ver con la necesidad de expresar algo para representarlo a través del espejo, tratar de despertar la compasión, la empatía en los demás. Creo que eso es para mí la carrera, y necesita de muchísima preparación, de abrir la cabeza. Paulina empezó diciendo sobre no juzgar a los personajes. Creo que es el principio de todo, porque y también lo dijiste tú, Fernanda, porque en el momento en el que juzgamos estamos limitando lo que vamos a hacer. La preparación, tenemos un maestro, Luis de Tavira, que dice: un actor que no está en formación está en deformación. Un actor nunca deja de prepararse. Es como los médicos que tienen que estarse contextualizando. El ser actor es una forma de vida, y no paramos nunca. Nuestro trabajo siempre es observar al de enfrente. No se extrañen si de repente voltean y ven al actor viéndolos. No se los está ligando, los está observando. Vivimos de la observación. O a lo mejor sí, ¿verdad? No siempre, también tenemos vida. Pero creo que es indispensable entender que no es una moda, y que requiere muchísima generosidad. También decía nuestro maestro, siempre lo ha dicho: ser actor es la profesión más generosa. Yo creía que era la de los bomberos, creía que era la de los médicos, que se preparan siempre, pero nadie le presta su cuerpo y sus emociones a un desconocido más que un actor. Así es. ¿Más preguntas? Muchas más. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo soy estudiante de medios audiovisuales de Mexicali, y quisiera que alguno me pudiera responder cuáles son las cualidades que les agradan, pues, trabajar con un director, y también cuáles son las cosas
que a veces pueden hacer que a ustedes, pues hace que no se les facilite como conectar con la escena o con el personaje. Y cuando es así, ¿cómo hacen pues para seguir adelante con este trabajo? Gracias. Yo agradezco, así podemos ir diciendo así, ¿no? Yo agradezco, por ejemplo, un director que escuche, que aunque al final se vaya a hacer lo que él quiere, que está bien también, para eso es el director, pero que escuche, porque a veces, porque el director está dedicado a un montón de cosas, tiene que resolverlo todo, y uno nada más viene con lo suyo, y entonces pudo profundizar y todo el tiempo que tiene el director para ver todo, lo tuviste tú para ver lo tuyo, y tal vez puedes aportar algo que no se estaba viendo, ¿no? Por mejor que sea el director. Entonces, un director que escuche es de lo que más se agradece. Sumado a eso, yo creo que un director o una directora con la que pueda construir una complicidad. O sea, a mí me sirve mucho que así como yo confío, sentir que la otra persona confía en mí también. Esta reciprocidad en la relación, como con una cierta horizontalidad, a pesar de que hay estructuras jerárquicas en un set, creo que sí es importante para mí, como sí, sentir que entre él y yo, o ella y yo, hay algo que estamos haciendo juntos de alguna forma. Esa complicidad a mí me sirve. Hay muchas otras cosas, creo que cada quien tiene sus fuertes, y pues, no sé, eso. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Bueno, hace rato se hablaba o alguien mencionó de que esto es un trabajo de muchos nos, y quisiera saber también la contraparte, ¿no? El momento en el que se empiezan a dar cuenta que su carrera empieza a dar frutos y empieza esta parte del éxito, y de pronto van al supermercado y alguien los mira con ojos de ilusión. ¿Y cómo lidian con eso? ¿Cómo lidian con la parte del éxito? Bueno, yo en principio lo agradezco mucho. O sea, no hay nada más bonito que alguien que vio tu trabajo y lo modificó. Para mí es parte por lo que hago esto. Lo disfruto muchísimo, pero también tiene que ver con expresar algo, con pasar un mensaje, con transformar al que lo ve. Entonces, si no es en masas, que de repente puede ser muy abrumador, y es de una manera respetuosa, que eso siempre, ¿no? Porque hay gente que te quiere matar en el súper porque hiciste algún personaje que no le gustaba, y entonces van por las salchichas y golpearte con ellas. Pero fuera de eso, cuando alguien me dice, a mí me tocó lo que hiciste, tu mirada en tal proyecto, en tal personaje, me hizo ver las cosas desde un lugar diferente, siento que estoy haciendo lo que me toca. Entonces, pues lo agradezco muchísimo, pero también recuerdo que, y esto es una de las mejores lecciones que me han dado en la carrera, que es un día para arriba y un día para abajo. O sea que sí, el éxito hoy, acabas de sacar un proyecto y la gente te reconoce, y mañana esa misma persona no sabe quién eres porque ya salieron 7 series más o 7 películas más, o alguien más está de moda. Entonces, recordar eso a mí siempre me mantiene como muy atenta de que es un servicio el que tengo que hacer, y lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por pasar, o sea, que soy un mensajero y que no se trata de mí todo el tiempo, porque si no es muy fácil quedarse en esa ensoñación y no hacer lo que me toca hacer en el siguiente proyecto. Claro, yo creo que sumado a eso, cuando dije también lo de los nos, tenía que ver con esto segundo que dice Fernanda, que es ser ecuánime cuando también están los sís, o sea, no enloquecerte y montarte en una película que no es, ¿sabes? Como tener esta cosa de, claro, agradecer, pero pues entender lo que dije en algún momento, que no sé si se entiende, que también tu valor no está en esos nos ni en esos sís, sino en todo lo que haces cuando no estás haciendo esto también. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Marmac. Yo también soy actor y quería preguntarles, ¿ustedes
cuando ya tienen más o menos una visión de lo que quieren que sea su arte o la voz que quieren tener como artistas, ¿cómo hacen para que proyectos que podrían sonar de una manera más grande, por así decirlo, comercial o económicamente favorable, no sea lo que los lleve a actuar o a prestar este servicio, sino seguir por la carrera y el amor realmente al personaje y al arte que quieren ejercer? Yo creo que ahí sí tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con tu ética, con qué tipo de actor quieres ser. Y todo se vale. Y también para qué lo necesitas y tu circunstancia. Lo que he aprendido en la carrera es que, afortunada o desafortunadamente, somos un país sin memoria. Y entonces no importa si lo que hiciste fue por dinero, porque iba a pagar tu renta. No se van a acordar. Pero si eso te sirvió para seguir creciendo, seguir retroalimentando tu proceso y tu actor, se vale. Todo se vale siempre y cuando no lastimes a los demás y tenga que ver con tu crecimiento personal. Entonces, han habido proyectos en los que venía yo de una escuela en donde la televisión estaba tachada. No, la tele sataniza. Pero la tele me solucionó muchísimos problemas, porque cuando empecé y vi que un compañero actor más o menos de la edad que tengo ahora llegó y dijo: perdón, llegué tarde al ensayo porque no tenía para el camión, dije: yo no quiero ser ese actor, voy a trabajar de lo que hago, respetar lo que hago, y creo que a partir de allí, siendo honesto conmigo mismo, fue que pude ir saltar de un medio a otro, del teatro a la tele, de la tele al cine, y así para construir el tipo de actor que yo había soñado. Y hasta hoy no me arrepiento de ninguno, de proyectos buenos, malos, horribles, porque para algo me sirvieron. Todo suma para entender quién soy hoy. Sí, y donde te pares también con toda dignidad, ¿no? No porque estés haciendo tele o que tú consideres que tiene un valor menor, yo me voy a aflojar. Yo soy un actor, estoy preparado, tomo mis decisiones, tengo mi ética, tengo claro el por qué estoy aquí, si es que no es algo… No todo es una obra de arte y eso lo tenemos que entender, ¿no? Porque luego uno piensa que por ser artista, no, es que yo quiero hacer puras obras de arte, eso es muy raro. Y luego te encuentras proyectos en los que crees que no son y sí son. Y los que tú crees que sí son, luego resulta que no. Entonces, creo que más bien tiene que ver en que tú tengas claridad en dónde estás parado y que donde estés lo vas a hacer con toda la dignidad y con toda esa preparación que tienes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica y pues mi pregunta es un poco parecida a la primera pregunta que hizo mi compañero colega de por allá, cineasta, pero mi pregunta es más, ¿qué tanto separan su vida personal de la vida del personaje? Su pregunta abordaba más como pues sí, prácticamente cómo se quitan ya el personaje en el momento en el que termina una temporada o ya la filmación o una temporada de una obra de teatro, pero la mía es más como cómo lidian al día a día con un personaje, y el ejemplo como que me viene a la mente es cuando se llega a enamorar, por ejemplo, entre personajes. ¿Te enamoras del personaje o te enamoras de la persona? ¿Y en qué momento ya te das cuenta que ya no estás enamorado de la persona, sino que tú habías creído que era parte del personaje? Yo creo que como seres humanos todo el tiempo, o sea, justo podemos prestarle estas emociones a los personajes porque sentimos también y porque nos pasan, no en el tema del enamoramiento, pero en general, ¿no? Te puedes conectar y porque puedes ser empático con el dolor que estás sintiendo, con la alegría que estás sintiendo, con cualquiera de esos temas. Usualmente puedes caer en la fantasía de
cuando o sea, hablas de cuando tu personaje se enamora de otro actor. Ah, pues qué rudo. A ver, a mí no me ha pasado, pero sí creo que puedes caer como en la sublimación, pero como le pasa a uno cuando empieza a salir con una persona en la vida real, que creas a otra persona que no es y después con el tiempo te vas dando cuenta que no es, que es más los milagritos que tú le colgaste. O sea, una vez más estamos entrenados para eso, ¿no? Tu personaje se puede enamorar perdidamente y estar perdidamente enamorado del otro, pero entiendes perfectamente pues la línea que separa al personaje de la persona. Si ya te enamoraste de la persona, pues fuera del set se ven. Vivimos en una burbuja. Imagínense que de repente nos toca irnos a filmar 3 meses a un lugar en donde difícilmente vas a ver a tu familia o quien te va a visitar, tu pareja o algo, a lo mejor va un fin de semana, pero las otras 24 horas convivimos todo el tiempo. Hay un enamoramiento en el buen sentido de la palabra porque comienza a surgir una nueva familia. Esas familias de rodaje de 3 o 4 meses en donde no tenemos otra cosa más que vernos en el set, en el hotel, en el... yo voy a ir hay una película en el cine el día que descanso y quiero ir a ver, yo voy contigo. Y entonces surge una amistad, surge una familia nueva y entonces en eso... Pues claro que surge porque como en las oficinas, como todos los seres humanos que nos gusta relacionarnos, pues a lo mejor surgen algunos que son amores extraordinarios, amores que continúan después del rodaje o amores que se acaban a medio rodaje o desde el primer día que empezó eso. Le llaman amores de set. Exacto, pero básicamente... También creo que con el ejercicio de esto que se convierte en parte de tu vida, vas aprendiendo a entender que es una burbuja y que no es la vida real. Es tener como conciencia de lo que estás haciendo y de dónde estás. Cuando estás jugando, cuando eres una niña, en este caso estamos entrenados, pero cuando eres una niña y estás jugando a que eres un dinosaurio, tú sabes que no eres un dinosaurio. Entonces, cuando terminas de jugar a que eres un dinosaurio, como que la fantasía se acaba. También hay una cosa en cuando llegas al hotel o a tu casa, te lavas los dientes, que es como inevitable. Yo no sé cómo les pasa a los otros actores que se quedan. Al revés, me parece más difícil eso. Si ya de por sí es tan frágil una ficción, es tan difícil mantenerla y sostenerla, esa verdad de un personaje, llevártela es como otra fantasía quizá. Qué hueva. Dicen que cuando uno se quita el vestuario ahí se queda el personaje. Punto. Y sí se crean relaciones muy bonitas. Yo tengo grandes relaciones, amigos, amigas, como enamoramientos de descubrir a otra persona, ese tipo de enamoramientos, no necesariamente románticos, sino como de fascinación por el otro. Creo que eso sí me pasa mucho y eso se puede quedar y con eso, con eso no hay conflicto necesariamente, pero es la conciencia. ¿A qué vas? Tú vas a trabajar también. Hay una cosa, hay muchas horas de trabajo, hay horas de maquillaje, hay bastante realidad asociada, hay dolor de panza, hay dolor de cabeza, o sea, hay vida, tu vida está también atravesada por ese momento. Hola, yo me llamo Estrella. Bueno, yo recién estoy iniciando en la carrera de actuación y bueno, antes que nada, para Fernanda, de hecho yo vi una película que se llama Una mujer sin filtro y a mí me encantó, fue de las que también como que me identifiqué, noté muchas cosas ahí que me gustaron. Y bueno, la pregunta es enfocada, así como mencionaron de que de pronto hay muchos nos, de pronto ya lo mencionaron, la carrera pues no es sencilla, hay muchos obstáculos desde interiores, exteriores. Mi pregunta es, ¿ustedes han tenido algún momento, o bueno, quizás sí, no sé, que ustedes digan, bueno, no, yo ya quisiera dejar esto, pero ¿qué los motivó o qué los hizo decir, bueno, yo quiero seguir aquí en la actuación? A mí me pasa seguido.
que es como, ¿por qué? Pero motivan esas pequeñas victorias que pueden ser no la cosa más grande del mundo, pero como estas que te reafirmen que el camino que estás haciendo, que vas por buen camino. Yo creo que hay algo de eso que definitivamente no trabajamos solo para nosotros mismos, sino que hay una confrontación siempre con el afuera. Yo creo que es desde lo pequeño, no podemos esperar que todo sea grandioso, grandilocuo, o sea, porque si no, pues no vas a disfrutar nada, no todo en la vida es así. Yo creo que en mi caso tengo varios momentos en donde me pongo en duda, en donde, por ejemplo, vivo en otro país, mi familia vive en Colombia, hago una cantidad de sacrificios también por hacer lo que amo. Entonces siempre hay retos, nunca paran. Y cuando hay personajes difíciles o proyectos difíciles por diferentes motivos, me cuestiono. Pero yo creo que la vida es eso, un constante cuestionamiento, hagas lo que hagas. Nadie está exento de eso, así estés trabajando como médico o como actor o como lo que sea. Es sano cuestionarse y es sano como reinventarse y ver si sí es el camino. Verificar. Nos falta ya muy poquito y quiero aprovechar este último minuto porque hay una pregunta que es mía como público y es que he trabajado por muchos años con niños en actuación, en hacer pequeñas películas, en pequeños cortos, como un tema más bien que educativo para ellos. No tenemos pretensiones, pero me ha tocado, ¿verdad?, lidiar con el tema de los niños y la actuación. ¿Han actuado ustedes con niños? ¿Han visto esa conexión? ¿Qué consejo me pueden dar para que esa relación sea productiva, para dejar que fluyan, para que para ellos empieza como juego y sigue como juego, como bien dijiste, ¿verdad? Pero ¿qué experiencia han tenido que me pueda ayudar para continuar con esa relación? A ver, yo creo que la entrada de los niños a la ficción es envidiable. O sea, a mí me ha tocado muchas veces trabajar con niños que digo, ay, ¿cómo se conectó así de rápido? O sea, a mí me costó muchísimo trabajo. A veces es increíble ver el resultado, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo logran esto? Pero claro, en mi posición yo quiero inspirarlos y llevarlos y que sea lo mejor posible como experiencia para ellos, ¿no? A mí lo que pasa es que me cuesta un poco de trabajo. He trabajado muchas veces con niños y me encanta porque hay historias que se tienen que contar con niños, pero me cuesta muchísimo trabajo plantear a los niños en un set con lo que pasa en la industria hoy en día, porque es muy complejo ver un niño que de repente tiene muchas horas en un set, que está faltando a la escuela, que no está durmiendo, que son las 2 de la mañana y el niño sigue tirado en una banca y esperando a que le toque. O sea, como que me cuesta mucho trabajo en ese sentido de afuera, ¿no?, de realidad. Pero sí creo que para los niños que se dedican a esto y que hacen mucho esto, lo que me ha gustado es seguirlos encaminando a que lo vean como un juego, a que no sientan que es una profesión a la que se deben y donde tienen que sí tratar con respeto, sí saber de lo que se trata, pero como que de repente me ha pasado niños que ya de repente están subidos en cuántos followers voy a tener, en si lloro por este ojo o por el otro ojo, y pierden un montón del asombro que nosotros quisiéramos tener de ellos. Entonces, creo que guiar a los niños para que siempre pueda ser un juego para ellos y para que entiendan que el día que uno pierde la capacidad de asombro y la capacidad de jugar es que dejas de ser actor. Y entonces creo que por ahí pienso que es el mejor camino. Mi experiencia ha sido a lo largo de los años con muchos niños y la satisfacción que me queda ahora es que existen ya profesionales, personas profesionales dedicadas absolutamente en el trabajo infantil dentro de la industria.
la película que presenté de Jorge Michel Grau, la última. Sí, nos hemos dado cuenta del trabajo que hay ahí. Pero desde Obediencia Perfecta, donde ahora me siento muy orgulloso de todos ellos porque están triunfando, porque son actores profesionales desde niños, había alguien especialista, un coach especial para tratar a los niños. Me sumo al decir, no, el niño no debe trabajar más de 6 horas, el niño tiene que enfrentar el personaje como debemos enfrentarlo los actores. En inglés, actuar se dice to play, que viene del jugar, y los niños lo abordan desde allí, y entonces ha sido muy sano y muy enriquecedor ver a estos profesionales absolutos de cómo manejan a los niños en rodajes a veces muy, muy complejos, y verlos a ellos jugando. Es para mí una bendición trabajar con ellos, es obligarme a refrescarme, porque no hay nadie más ¿cómo se dice? Sí, satisfactorio, no, pero no hay nadie más suelto que un niño en un set. Está jugando, y si hiciéramos la mitad de lo que hacen ellos, otro gallo cantaría. Perdón, me tengo que retirar porque empieza una proyección en la que tengo que estar, entonces. Bueno, no, es que ya termina, estamos 0-0. Bueno, entonces con mucho dolor de mi alma tenemos que terminar aquí. Les agradecemos muchísimo a nuestro público. Muchas gracias. Y les agradezco personalmente muchísimo a todos vosotros, haber tenido esta increíble oportunidad de conocer el trasfondo, el behind the scenes de todo este mundo de la actuación, que lo apreciamos, que lo valoramos, que lo hemos amado toda la vida a través del cine y del teatro, pero que no hemos tenido siempre esta increíble oportunidad de verlo a través del talento de cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por madrugar. Un placer compartir el escenario con mujeres tan talentosas. Me siento muy privilegiado. ¿Perdón? Que un placer compartir este momento con mujeres tan talentosas, a las que admiro, y ha sido un placer platicar contigo también. Gracias, increíble. Y con todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, y ojalá que las palabras se conviertan en hechos.